Bueno, yo haría una precisión conceptual inicialmente, y es que es muy frecuente confundir los errores que los principios de la casación con los principios de la fundamentación del recurso de casación. Son distintos, los unos son sustanciales, los otros son puramente procesales de argumentación. Yo no recuerdo bien los principios de la casación, pero sí me acuerdo del de oficiosidad, ¿sí? Que es que la Corte puede entrar a retomar un caso, así el cargo no se plantee, ¿ve? El principio de extensión, que significa que si el recurrente es uno, pero el fallo afecta la situación de otro, pues el juez puede entrar y no recuerdo otro, son como 4 o 5. Los otros, todos los que usted ha numerado ahí, son principios de la fundamentación del recurso de casación, que es totalmente distinto. Entonces veo que la discusión se centra básicamente en los principios de fundamentación del recurso de casación. Y para resolver la pregunta, pues yo la resuelvo de una manera muy sencilla. Estos principios, pues, nacen porque la jurisprudencia los va identificando. El origen de estos principios son los errores mismos. Se plantea el error, muchas veces vienen innominados, pero la Corte a través de su jurisprudencia llega y los nomina, o la doctrina los nomina, y ahí se va formando todo un conjunto de errores y se van organizando y se van priorizando, dependiendo de la situación en concreta. Esa, en mi criterio, pues es la razón de ser de esos errores. Yo iría también en la misma línea. Yo creo que uno son los principios de la fundamentación de la casación y otro los principios relacionados con los errores que se construyen en casación. De hecho, estoy tratando de terminar la tercera edición del manual de casación y estoy haciendo un poco esa división porque hay unos que han venido surgiendo a partir de los errores que van surgiendo en materia de casación. Incluso hay algunos que diría que ni siquiera son principios de la casación, sino, por ejemplo, principios relacionados más con temas de sana crítica. Razón suficiente es un principio más relacionado con la lógica material, y a veces, y lo digo respetuosamente, creo que podemos darle categoría de principio a lo que no es principio, porque de pronto algo quedó en alguna decisión y se empieza a trabajar. Creo que también hay que establecer como un límite, porque lo que dice el profesor José Joaquín es cierto. Cuando él dijo que ya iban 23, a mí me puso a pensar, eso como, ¿cuántos? Pero sí, hay algunos, por ejemplo, que están relacionados con un marco constitucional, la prohibición de reformarse impeyos, por ejemplo, pero que viene de un marco constitucional que fue establecido a partir de la Constitución. Entonces creo que incluso algunos estarían más relacionados con la forma adecuada de construir la demanda de casación, que sí va jugando un poco a partir de las reglas jurisprudenciales que ha tenido que establecer la Sala de Casación Penal. Incluso creo que habría algunas diferencias en temas que se trabajaban con mucha fuerza en la Ley 600 y que hoy se tienen que trabajar en punto de Ley 906 por la forma como ellos han entrado. Entonces creo que yo haría la diferencia en eso, y en algunos casos yo no estoy tan seguro que a lo que le denominemos en algunos casos principio, sea principio. Incluso en las redacciones dicen, pero es que esto exactamente es lo mismo. Creo que tendríamos que hacer como una reflexión para determinar qué es principio y qué no es principio. Lo harto de quedar de último es que se agote el discurso, ¿no? Coadyuvo y viden, jusden, lo dicho por el doctor Fabio y el doctor Carlos Roberto, estoy totalmente de acuerdo. Una cosa es el principio o los principios que estructuran el instituto y otro los principios relativos a la fundamentación de la demanda de casación. Sería bueno, de aquí en adelante, que la jurisprudencia, creo que no se ha hecho, sí haga una clasificación de ese tipo de esa naturaleza de principios, cuáles son de la estructura y cuáles son de la fundamentación. Porque no nos digamos mentiras, todo instituto jurídico, incluso la misma ley, cuenta con sus propios principios. El Código de Procedimiento Penal, sus principios o normas rectoras están desde el primero hasta el artículo 27. La casación es una institución constitucional que necesariamente tiene sus principios. Entonces, estoy también de acuerdo y en eso pues me adhiero a los comentarios aquí del doctor Carlos Roberto y del doctor Fabio.
Me faltó una cosita. Aquí tengo una providencia que es la AP 160-2021, casación número 54928, repito, AP 160-2021, casación 54928 del 27 de enero de 2021. Esta es un auto de inadmisión que tiene como 100 páginas, pero eran como 8 demandas de casación. Pero a partir de la página 12, creo que es, hasta antes del análisis de cada demanda, viene una síntesis de lo que hemos visto aquí, es decir, una síntesis de lo dicho del doctor Fabio, de lo dicho por el doctor Carlos Roberto y lo dicho por mí, y es un auto con ponencia del doctor Ospitia, que vale la pena que lo tengan porque recorre las 3 causales con maestría. Gracias. Ahorita, haciendo memoria, me acordé de otro principio de la casación, que es el de limitación, junto con el de oficiosidad y junto con el de extensión. Ahí me voy acordando, ¿ves? Y les voy diciendo. Sí, este tema que plantea el doctor José aquí no es nada fácil, es muy técnico, es muy técnico. Normalmente esas denominaciones se presentan dependiendo del contenido del ataque que se hace en casación. Por ejemplo, y otras expresiones que utilizan depende también de lo que en alguna forma yo toqué en la charla, que tiene que ver con la ordenación técnica de las causales. ¿Ves? Entonces, ¿por qué se habla de cuerpo primero y cuerpo segundo? Eso tiene su razón de ser en que históricamente, en la causal primera siempre se han incluido los errores sustanciales derivados de la violación directa de una norma sustancial y los errores probatorios. ¿Ve? Es decir, se han incluido en la primera parte los errores iuris injudicando y en la segunda parte los errores facti injudicando. Entonces, cuando el casacionista entra a presentar la demanda, se le exige que identifique la causal. Entonces, no se puede decir normalmente que causal primera, inciso primero o inciso segundo, porque normalmente viene en un solo cuerpo. Entonces, se habla de cuerpo primero y cuerpo segundo del mismo inciso. Eso para hacer claridad en torno a la utilización de la palabra. Lo otro son desarrollos doctrinales y jurisprudenciales en torno a la manera como debe presentarse el ataque. Por causal, pues ya lo dijimos todos, se entiende pues cada uno de los motivos que aparece en cada uno de los numerales que la norma trae, en la ordenación técnica que se hace del recurso. Siempre debe hacerse la denominación por la ordenación técnica. Entonces, usted no habla de causal de incongruencia, ni causal de violación del derecho sustancial, ni causal de nulidad, sino que habla causal primera, causal segunda, causal tercera. Así lo manda la técnica del recurso. Antes, eso tenía implicaciones sustanciales porque le podían a usted rechazar la demanda por eso. Ahora no, ahora con tal de que se entienda en la fundamentación a qué motivo en concreto se refiere, pues entonces se le admite la demanda. La palabra motivo es idéntico a causal, ahí no hay duda. Siempre los motivos son las razones que, si los motivos se entiende que son los errores que el legislador considera que deben ser objeto de protección. Y entonces los coge, los toma y los mete en determinada causal. Motivo termina siendo idéntico a la palabra causal. Cargo. Dentro de una causal, en concreto, causal primera, por ejemplo, se pueden presentar varias violaciones. En una decisión se pueden presentar varias violaciones que tengan que ver exclusivamente con la causal primera, porque, por ejemplo, se omitió
aplicar la norma que reconoce el atenuante por el estado de ira y pues a la vez se omitió, por ejemplo, aplicar otra norma sustantiva que tiene que ver con descuentos de pena, etcétera, etcétera. Entonces, por cargo se entiende cada reproche que se identifica con una misma pretensión, ¿ya? Si yo estoy pidiendo atipicidad de la conducta, por ejemplo, ¿ves? En esa gama de motivos que condujeron a la tipicidad de la conducta puede presentarse varios motivos. Entonces, yo tengo que identificar cada uno de esos motivos en lo que se llama cargo. ¿Ve? El cargo tiene como característica principal que tiene unidad de pretensión, que la pretensión siempre será la misma. Esto para distinguir que dentro de un mismo cargo puedo presentar varios ataques, pero el ataque en sí no es autónomo, sino que varios ataques pueden representar un solo cargo. ¿Por qué? Porque por cargo se entiende todo reproche que nos conlleve a una misma pretensión, Y cada reproche que yo haga dentro de ese cargo se denomina en cuestiones técnicas puramente de ataque. Entonces, los ataques conforman el cargo, los cargos son los desarrollos de cada una de las causales, más o menos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, digamos, el concepto de cuerpo primero, cuerpo segundo, estaba muy estructurado sobre la vía de la ley 600, porque en la ley 600, en la causal primera, estaba en el cuerpo primero, inciso primero, lo que llamábamos la violación directa, y en el inciso segundo, lo que es la violación indirecta. Entonces se hablaba de cuerpo primero, cuerpo segundo, y ese era, digamos, el lenguaje de la casación y que se utilizaba mucho en punto de ley 600. En ley 906, pues no tenemos ese problema, y incluso cuando explico la diferencia entre lo que es la causal y el cargo, siempre he dicho que las causales son los motivos genéricos de ataque en casación que están establecidos por el legislador. En tanto, los cargos son los motivos específicos, lo que quiere decir que por vía, por ejemplo, de la causal primera, violación directa, yo podría plantear varios cargos. Cada cargo tiene que tener vocación de prosperidad por sí solo, yo no lo puedo entremezclar, ¿sí? Pero yo podría incluso tener cargos principales y cargos subsidiarios, que pueden ir o por vía directa o por vía indirecta. Por ejemplo, un cargo principal es plantear legítima defensa, porque voy a pretender la absolución. Un cargo subsidiario sería ira e intenso dolor, que solamente la sala de casación lo estudiaría si el cargo principal no prospera. Y los ataques están encaminados sobre cada uno de los aspectos dentro del mismo cargo que pueden servir para construir un tema. Incluso yo a veces revisando en algunos temas de demanda de casación, a veces, y yo diría que es una recomendación respetuosa, a veces tenemos que tener cuidado lo que ponemos, porque a veces se nos van como esas frases que copiamos y se hacen afirmaciones como que se viola el principio de autonomía porque dentro del mismo cargo se planteó el falso juicio de identidad y el falso juicio de existencia. Eso no es cierto. Primero, el principio de autonomía está relacionado con cada causal, sí. Y yo sí puedo dentro de un mismo cargo plantear falso juicio de existencia y falso juicio de identidad, pero frente a dos pruebas distintas. Porque yo puedo decir que hay un falso juicio de existencia porque una prueba no fue apreciada, un falso juicio de existencia por omisión, y falso juicio de identidad porque otra prueba fue tergiversada, pero no podría plantearse frente a la misma prueba falso juicio de existencia y falso juicio de identidad, porque además eso rompería el principio lógico de no contradicción, porque una cosa no puede ser y no ser. Y muchas veces los ataques pues están relacionados con eso. Ahora, sí a veces nos acostumbramos a hablar de ataque, de vicio. Creo que en algunos casos sí habría que buscar cómo unificar la uniformidad, porque a veces la sensación que me queda es que
Ya lo dijo José Joaquín, un amigo que se inventó un principio. Entonces, creo que en eso tenemos que tener cuidado, pero sí en el lenguaje de la casación, pues sí hay expresiones que se utilizan. Y de hecho, yo me acuerdo que desde la óptica, cuando yo presentaba una demanda de casación, utilizaba ciertas expresiones que además le permitían a la Corte saber que entendía o no entendía. Cuando yo hacía un ataque por violación directa, de una vez decía, le advierto a la sala que en acatamiento a las reglas de violación directa, en la construcción no voy a tocar ninguna prueba porque parto de la base que los hechos son como son y en consecuencia no hay ataque de prueba y el ataque va a ser estrictamente normativo. Eso implica que usted ya tiene claro que eso debe ir en esas condiciones. Yo simplemente agregaría también que, pues, como todo instituto, como todo en la vida, a veces estos se enriquecen con un vocabulario generoso en sinónimos. Ataque, reproche, cargo, va dirigido a decir lo mismo. Me parece que volveríamos un discurso muy lineal si lo dejamos solo a una palabra. El discurso, la argumentación creo que puede estar, entiéndame, de pronto florido, pero que no se está diciendo nada distinto y que es entendible. Los sentidos de la violación, aquí ya el doctor Fabio lo dijo, lo repetí yo, falta de aplicación, interpretación errónea y aplicación indebida, que surgen de un error en estricto derecho causal primera o que surgen de un error a través de la valoración equivocada de la prueba causal tercera. Entonces, en ese sentido, me parece, yo no me disgusto que haya pluralidad de términos que califiquen una misma postura, un mismo acto, un mismo punto, tanto de la demanda de casación como de la redacción en la sentencia. Es más, los magistrados de la Corte tienen posturas y puntos de vista diversos, pero que también confluyen a una unidad de criterio al interior de la sala, pero utilizan lenguaje distinto en sus sentencias, diciendo lo mismo, y creo que eso pues enriquece, en mi criterio, pues las decisiones. Y por último, insisto en algo que sí me parece importante, ya lo mencionó el doctor Carlos Roberto. Y esto se definió con una ponencia, se me olvida fechas, pero siendo magistrado el doctor Jorge Córdoba Poveda. De tiempo atrás se decía que los reproches originados en errores de hecho y errores de derecho, si fueran varios, había que hacerlos en cargos separados. Eso lo recogió la jurisprudencia y finalmente incluso es más adecuado técnicamente hablando que se hagan en un solo cargo. Violación indirecta por múltiples errores de hecho y de derecho, por ejemplo. A, falso juicio, error de hecho por falso juicio de identidad, se tergiversó el testimonio de Chucho por tal y tal cosa, tan, y se confronta. B, se omitió valorar la prueba Y. C, se incurrió en falso raciocinio en la prueba J. Todo en el mismo cargo. Y por último, error de derecho por falso juicio de legalidad porque se valoró una prueba X siendo ilegal. Es técnicamente, o mejor, jurídicamente o probatoriamente es más adecuado así el cargo. Y ¿por qué? Porque finalmente el demandante tiene como obligación la valoración mancomunada de las pruebas reprochadas como de las no reprochadas y cómo en ese sentido cambiaría la sentencia. Es una equivocación, lo digo con mucho respeto, pero no ahora, un tiempo atrás lo alcancé a ver, que se inadmitió una demanda porque no se hicieron en cargos separados los múltiples errores de hecho que se estaban planteando. En mi criterio, creo que es un solo cargo. Y un argumento en el mismo sentido, es que como cada cargo tiene que tener vocación de prosperar por sí solo, si yo en un cargo digo que hubo un falso juicio de identidad frente a un testimonio y no señalo los demás, es probable que con ese solo error yo no pueda romper la presunción de acierto y legalidad. Tenemos que mostrar los errores en conjunto de las diferentes pruebas para efectos de poder romper, o si no con uno nos quedamos cortos. Entonces, sí.
Perdón, sí, lo importante es que todos los ataques que conduzcan a una misma pretensión tienen que estar incluidos dentro del mismo cargo. Eso se llama cargo, ¿ves? Siempre, por eso es importante que tener en cuenta que todo cargo conduce a una determinada pretensión y que si el ataque que estoy haciendo no conduce a esa pretensión, tengo que sacarlo de ahí y meterlo en otro cargo. Así de sencillo, ¿ve? Eso. Y lo otro, yo quiero hacer una aclaración porque es que yo creo que están exigiendo mucho. Y en estas cosas tan sencillas, esto es sentido común, la aclaración es lógica, eso es sentido común todo, y la fundamentación es lo mismo, eso es sentido común. Yo creo que al término principio no se le puede dar la connotación que se le dan la doctrina constitucional, eso es muy elevado, ¿no ves? Yo creo que el término principio acá son simplemente marcos referentes para la fundamentación del recurso. Para la fundamentación, no más, no con otros motivos ni con otros fines, sino para la fundamentación del recurso. Entonces yo creo que no se le puede dar el entendimiento que se le pretende dar allá muy elevado, porque entonces yo creo que ahí sí no nos queda ningún principio. Gracias. Ese es un principio de antaño, es antiguo. Pero en mi criterio ha sido morigerado con el transcurso de los años. Es más, una de las que se oponía en sala, mi compañera, fue Patricia Salazar. Decía que era absurdo exigir una proposición jurídica completa cuando del contexto de la demanda surgía de manera clara esa proposición. Empezando en que la fundamentación debe en ella citarse de manera adecuada las normas sustantivas transgredidas, sus efectos, empezando por la fundamentación y terminando por la demostración. Entonces, la proposición jurídica completa, partámosla de esta imagen. Ataco, o acuso o demando la sentencia del tribunal por violación de manera directa del artículo tal X por falta de su aplicación, o mejor, aplicación indebida del artículo tal y falta de aplicación tal que conllevó a tal otra cosa. Ese discurso desde inicio se denominaría proposición jurídica completa, ¿no es cierto? Pero antiguamente se inadmitían muy seguido las demandas por ausencia de la proposición jurídica completa, pero ese aspecto ha sido ya morigerado, ya no se... Yo no he visto últimamente, en los últimos años, providencias de la Corte inadmitiendo demandas por ese solo hecho. Sí, el concepto de proposición jurídica completa lo que plantea es la exigencia de que en cada cargo se señalen de manera concreta y específica las normas que son materia de discusión y el sentido de violación de las normas. Si yo planteo que a una persona la condenaron como autor, cuando es cómplice, pues en el contexto de la proposición jurídica completa yo tendré que decir que existió una aplicación indebida del artículo 29 y una falta de aplicación del artículo 30. Claro, la razón histórica es que, y lo he dicho cuando se va ante la Corte, por razón incluso de limitación, usted no puede poner a la Corte a hacer concordancias, yo digo molestando un poco a los civilistas cuando presentan sus demandas, artículo 75 y siguientes y demás normas concordantes del Código de Procedimientos. Sí, pues eso no se puede hacer la Corte, entre otras eso rompería el principio lógico de no contradicción porque sería 75, 76, 77 hasta el último. Y concordantes, pues la sala no está para hacer ese tipo de concordancias, sino en punto de la concreción que se tiene que hacer para efectos pues, de que el discurso que sea absolutamente lógico y coherente, ¿sí? En algunos casos la proposición se puede construir a partir de una sola norma. Si yo lo que voy a alegar es que no se reconoció la ira e intenso dolor, o por vía de la ira o el intenso dolor, falta de aplicación del artículo 57, porque el tema en discusión sería básicamente eso. Pero creo que eso hay que manejarlo con la debida racionalidad, y lo que dice José es cierto, una época en que
por un error de esa naturaleza se terminaba sacrificando una demanda y podía terminar siendo injusto. Gracias. Mire, proposición jurídica completa. Ese término en casación históricamente, nació cuando se presentaban ataques en casación por convergencia de los dos primeros sentidos de la violación, aplicación indebida y falta de aplicación, es decir, y concretamente por errónea calificación de la conducta. Siempre que hay errónea calificación de la conducta, habrá una norma indebidamente aplicada y una norma que no se aplicó. Siempre que yo digo hay un error en la calificación jurídica de la conducta, estoy diciendo el delito no es hurto sino peculado, o no es concusión sino secuestro, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí nace el concepto de proposición jurídica completa. ¿Por qué? Porque al casacionista le dijeron, usted tiene que completar usted tiene que completar el ataque jurídico. Usted no me puede nombrar únicamente las normas violadas por falta de aplicación, sino las normas que se violaron por aplicación indebida. Aquí se aplicaron unas normas indebidamente, está bien, pero tiene que decirme qué delito es el que debo aplicar a la Corte, es decir, qué norma debo aplicar. Y entonces de ahí le exigieron que debía hacer complemento de esos dos ataques y de ahí nace el concepto de proposición jurídica completa. Gracias. Ese es un tema de mucha discusión. Es más, diría yo que es el caballito de batalla de los retractores del recurso extraordinario de casación, que dicen que esa vaina se debe acabar, que tanta pendejada, tanta formalismo, que eso es un mero tecnicismo y que sacrifica lo sustancial por lo formal, en fin. Yo no creo en estricto sentido que sea así. A mí me parece que todo está resuelto en la ley, básicamente. Porque la ley autoriza que una demanda que tenga el cumplimiento irrestricto de la técnica, llamémosla formal, pero no tiene vocación de éxito, autoriza que se pueda hacer inadmitida. Poco sucede. La Corte es amiga, y creo que esa tradición siempre se debe seguir, que se admite y se dicta sentencia. Realmente conozco muy poco, creo que se cuentan con los dedos de la mano, inadmisiones de demandas bien presentadas, pero que se inadmitan por eso. Realmente casi no sucede, por un lado. Y demandas mal presentadas o digamos que no reúnen los requisitos legales y desarrollados por la jurisprudencia, pues también están dentro del marco de la excepción a la limitación. Tanto es así que se pueden inadmitir, pero ordenar que regresen para estudiar la posibilidad de una infracción que se encuentra a lo largo del proceso que vulnera garantías y derechos fundamentales y finalmente pues, requiere de la intervención de la Corte para corregirlos. Y entre ese escenario no solamente se produce el error, o no solamente debe ser, no debe ser la finalidad para corregir un error, sino para el desarrollo de la jurisprudencia. Pueda que el demandante plantee mal, se equivoque, incluso que la demanda aparentemente tenga un cumplimiento de requisitos formales, pero hay un punto trascendente e importante que debe ser atendido. Claro, hay dos escenarios. La inadmisión de la demanda y casar de oficio, regresando el proceso después de que se cumpla el requisito de insistencia, el recurso, o la admisión de la demanda. En mi época hay un caso, lástima no tener los datos, pero la sala que conformaba en ese entonces, había una demanda muy mal presentada, pero había un tema crucial jurídico que requería desarrollo jurisprudencial. ¿Qué decidió la sala? Ojo con lo que voy a decir, porque son temáticas que surgen de toda este intrínculis del recurso. Se admitió la demanda,
pero advirtiéndole al demandante que todos sus cargos estaban inadmitidos, pero que se admitía para la vía de un desarrollo jurisprudencial. Y se fijó fecha para la sustentación de recurso. Llegado el día y la hora, intervienen las partes. Y ojo, porque todos intervinieron inventándose un poco de pendejadas, porque finalmente no sabía qué era el interés del desarrollo jurisprudencial. Y el único que sí se paró y le dijo a la Corte: señores magistrados, ustedes me da pena con ustedes, pero yo sí quiero saber de qué debo hablar acá. ¿Cuál es el tema que centra la atención de la Corte, que me inadmite la demanda en los cargos, pero la admite para que aquí se venga a plantear las hipótesis jurídicas de cada parte? Me acuerdo que la sala hizo un receso y dijimos, puntualicemos ahí y indíquese cuál es el tema de desarrollo jurisprudencial. Entonces, miren todas las incidencias que pueden suceder alrededor de esta temática. Ahora, termino con lo siguiente. Lo cierto es que la casación sí debe tener el rigor propio del instituto. Y las demandas, como lo dijimos, deben reunir esas exigencias que, insisto, están en el marco de la lógica y debida argumentación. Pero ojo, concomitante con eso, no podemos olvidar dos cosas. El recurso es de origen constitucional, es decir, es de los que yo llamo derecho recurso. Y dos, es un control constitucional, casi rayando las líneas del amparo constitucional. Entonces, en eso sí creo que la Corte, en el estudio de admisibilidad de las demandas, debe ver cada caso en particular y qué casos puede superarse los errores de la demanda para que la Corte pueda tener acceso y conocimiento y dictar sentencia de fondo. Muchas gracias. De hecho, y empiezo por la última parte, el mismo Código de Procedimiento Penal en la Ley 906 dice que la Corte deberá pasar por encima de los defectos cuando el caso lo amerite. Claro, eso no quiere decir que hay que desdecir de la técnica, porque sí se tiene que respetar. De hecho, yo en algunas conversaciones que he tenido en cursos siempre he dicho, ustedes deberían trabajar para proyectarse en casación, y cuando van a presentar una demanda entiendan que el escrito o la demanda es un escrito de estructuración lógica, que a la Corte no va a hablársele carreta, que si ustedes hacen una demanda en el punto concreto, incluso la demanda puede ser mucho más sencilla, mucho más concreta, porque usted está haciendo un ataque concreto en un tema específico. De hecho, uno se da cuenta cuando la persona no tiene un marco de argumentación adecuado, incluye hierros, y yo creo que ustedes lo ven todos los días cuando están estudiando demandas para proyectar seguramente inadmisiones, se percatan al rompe que hay temas en los cuales no tiene ninguna posibilidad y que hay que inadmitir. Cuando la sala ha admitido demandas es porque, cuando se hacen las audiencias de sustentación, es porque en el fondo la sala ha visto que el tema tiene alguna vocación. Ahora, ¿por qué en algunos casos es necesario admitir a pesar de que la demanda está mal elaborada? Porque ahí puede haber un tema fundamental, en punto de un derecho material que se vulneró, que es evidente a pesar de que la persona, el actor en casación, no tuvo la capacidad de plantearlo de forma correcta, pero la sala se percató, o porque es necesario para el desarrollo de la jurisprudencia. Y en algunos casos, en discusiones de sala hemos llegado a la conclusión que afortunadamente, por ejemplo, se admitió una demanda que incluso podía haber tenido un proyecto inicialmente de inadmisión, cuando finalmente nos llevó a la conclusión de que fue adecuado y se casó un determinado tema. Entonces, desde ese punto de vista, yo sí creo que es fundamental no perder la técnica, porque es necesario para un ejercicio lógico, pero sin perder la perspectiva de la defensa del derecho material y las garantías. Me deja agregar una cosa que se me pasó por alto. Miren, lo que voy a decir, muchos no están de acuerdo, pero durante mi permanencia en la Corte lo pensé mucho y yo fui defensor de la postura que les voy a comentar también, y tiene que ver mucho con la inadmisión o no de la demanda de casación. A la Corte llegan muchas demandas,
El país tiene más de, creo que 38 tribunales, más de 38 distritos, todos los días produciendo sentencias y el 50-60% interponiéndose el recurso de casación. Pero no deben olvidar que así como puede llegar unos hechos, perdónenme, sin ser displicente, bobos, un hurto ahí de una gallina, al fin y al cabo, mientras sea delito, Sí, han llegado gallinas. llega a la corte. A la corte. Llega a la corte. Pollos también. Pero también llega a casos como Reficar, Interbolsa, en fin. En mi criterio, esto sí, vuelvo y repito, es una apreciación muy personal. Yo sí creo que hay hechos de notoria incidencia nacional, de seguridad nacional, de interés nacional, que se deben admitir. Esté mala o buena la demanda. Y hay dos antecedentes. Y la Corte pasó por un conflicto ahí de trenes, un choque de trenes harto en el momento, aunque obedeció. Y no es mea culpa, ¿no? Porque yo ahí me opuse. Llegó a sala el estudio de inadmisibilidad de la demanda del procesado, creo que era de apellido Camargo, el de las famosas losas del Transmilenio de la Caracas, el director del IDU. Y el proyecto era inadmitiendo la demanda. Y yo me dije, no, pues, yo no creo que esa demanda, pues sí, tiene aquí estos errores, pero esto es importante para Bogotá. Esto me parece de trascendencia. Me derrotaron, o sea, yo no era ponente, pero no estuvieron de acuerdo conmigo y se inadmitió. Ay, imagínense, después tutela, la Corte Constitucional tuteló, ordenó admitir la demanda, etcétera. Ojalá consigan esa sentencia porque la mitad está dedicada vaciando a la Corte Constitucional diciendo que no sabe casación, que es componencia del doctor Eugenio Fernández Carlier. Pero era. Y segundo caso, estaba yo un día afeitándome en mi casa, yo con mi radecito, yo parezco celador para donde voy con mi... No, oyendo noticias y oí las noticias que se acababa de pronunciar el día anterior una corte internacional sobre el caso del bombardeo de Santo Domingo, de la Fuerza Aérea en una zona. Y yo llego ese día a sala, que era un miércoles, con un proyecto inadmitiendo la demanda de ese proceso. Entonces yo decía, ¿cómo así? Una corte internacional sí dicta sentencia y nosotros no. Inadmitimos la demanda. Me opuse y si la corte me entendió y se recogió, se admitió y si después se dictó sentencia. Qué pena que me haya alargado. Al Me revés, quitó una el maravilla. tiempo. No, claro, no hay problemas de tiempo. Bueno, no creí que me había quitado el tiempo. Bueno, el problema que se plantea se refiere exclusivamente a dos conceptos, que es el de la idoneidad formal de la demanda e idoneidad sustancial de la demanda. Es muy importante hacer esta diferenciación, eso le da a uno mejor manejo en el momento de resolver o de admitir cualquier demanda. ¿Ves? Entonces, idoneidad formal de la demanda, muy sencillo, que la demanda sea apta para su estudio, que es apta para su estudio. Es decir, que técnicamente me trae todos los elementos para yo poder estudiarlo como tribunal de casación. Idoneidad sustancial, ¿ves? Que tenga vocación de prosperidad. Si no tiene vocación de prosperidad, porque ya hay una línea sólida, consistente de la Corte Suprema, según el primer punto, pues ¿para qué vamos más allá? ¿Para qué perdemos tiempo? Entonces, en esos casos, la Corte ha decidido inadmitir la demanda. Les cuento, históricamente, pues hasta cuando yo llegué a la Corte hace mucho tiempo, hace 50 años, ¿ves? En esa época, todas las demandas que reunían los requisitos formales para estudio era admitida, todas, absolutamente todas. Ahí no se hablaba de inidoneidad sustancial. Ese concepto de inidoneidad sustancial se vino a incorporar en la jurisprudencia, yo no creo que hace más de 30 años. ¿Ve? ¿Y cuándo empezó a introducirse ese principio de inidoneidad sustancial? Cuando el trabajo de la Corte empezó a ser desbordante. Entonces dijeron, nosotros no podemos admitir demandas que no tengan ninguna vocación de prosperidad. Vamos a parar eso y vamos a empezar a inadmitirla, y se empezaron a inadmitir. Claro. Y entonces hoy día se inadmiten por los dos motivos, ¿no? Uno y otro, y eso ha servido mucho para descongestionar la Corte. En revisión no existía la condición
pero el legislador últimamente la metió y ahí aparece, por ejemplo, en caso de revisión, que se puede inadmitir la demanda no solamente por cuestiones de idoneidad formal, sino por cuestiones de idoneidad sustancial. Entonces, eso te tiene que ver, ese cambio tiene que ver realmente es con el aumento del trabajo de la Corte. Sí, claro. Lo otro, que entonces, ¿para qué una demanda se presenta o para qué reúne determinados requisitos? Porque ahorita la Corte puede admitir la demanda inclusive sin que haya planteado el cargo y resolver. Eso ya es una cuestión más de fondo, eso tiene que ver directamente pues, con evoluciones jurisprudenciales y evoluciones normativas, evoluciones doctrinales. Eso tiene que ver con la ampliación, vamos con los principios de casación que yo les decía ahorita, ampliación del principio de oficiosidad y relativización del principio de limitación, dos principios de la casación. Antes a la Corte solo se le permitía meter la mano de oficio cuando había nulidades, no más. Y entonces después dijo, ¿pero por qué? ¿Por qué solamente contra nulidades? ¿Por qué cuando hay una violación importante, sustancial, por razones sustanciales o procesales o probatorias, por qué no entra la Corte a estudiar el caso? ¿Por qué vamos a permitir que esa justicia permanezca en la decisión? Entonces vino el cambio de jurisprudencia y empezaron entonces a introducirse estos cambios y admitirse la demanda de casación no solamente por razones de nulidad, sino siempre que se advertía una violación al derecho fundamental o al derecho probatorio. Entonces, y esa es la posición actualmente. Creo que un tercer punto y que tocó el doctor ahí en los minutos que leímos de adición al doctor Barceló, que yo no estoy de acuerdo con el doctor Barceló. Yo creo que la Corte no debe entrar a estudiar casos por razón de la importancia de los hechos, no, ¿ves? Por muy importante que sean los hechos, si uno advierte que ahí no hubo ningún tipo de violación de la ley, del ordenamiento jurídico, yo creo que no debe admitirse la demanda. Esa es una propuesta que antes hizo Jessy Ramírez y que después la retomó Bustos, con la idea de que inclusive hubo una reforma que por fortuna la Corte Constitucional la tumbó, que la idea era que la Corte Constitucional, la Corte Suprema se convirtiera en tribunal, eso llaman de plena competencia, y facultarla para que un caso que se dio en Pasto, lo pidiera y la Corte llegara y lo resolviera. Entonces, así no se hubiera interpuesto el recurso de casación. Entonces, yo sí creo que hasta allá no podemos llegar. Gracias. Creo que es un poco complejo porque creo que habría que revisar el tema incluso legislativamente, porque en este momento pues, lo que corresponde es que presentada la demanda, la sala se tiene que pronunciar sobre si admite o se inadmite la demanda. Y el auto de inadmisión es un auto de sala, no es un auto de ponente. Entonces, ahora, el punto sería si la decisión para racionalizar podría ser en sala de 3 al estilo de tutelas o en sala de 9 como lo tenemos nosotros en este momento. Habría que revisar en ese punto porque sí se exige un pronunciamiento de la sala, a pesar de que en algunos casos sea evidente de que pues es que no da, o que se establecieran unos requisitos que permitieran que en un momento dado se pudiera tomar una decisión de esas a través de un auto de ponente, pero habría que revisarlo muy bien. Ahí tenemos una coyuntura que nos está afectando a todos y que incluso pues sabemos que nos tocan las famosas salas especiales donde nos dedicamos exclusivamente a llevar 90, 100 proyectos para inadmisorios, pero ahí tenemos creo que una coyuntura que puede ser complicada. Sí, nosotros presentábamos 2 propuestas para tratar de aliviar eso, pero ambas necesitan reforma legislativa. Inclusive el proyecto quedó listo, pero eso nunca se presentó por discordias a nivel de sala penal. Número 1,
eliminar la audiencia de sustentación oral. Eso no tiene ningún sentido. Esa repetición de la repetidera, yo no sé quiénes fueron los que dieron ese paso, pero realmente eso lo que hizo fue congestionar a la Corte. Y en segundo lugar, eliminar dentro del procedimiento casacional la admisión del recurso, la decisión sobre la admisión del recurso. Nosotros planteábamos, y así estaba en la reforma, que el caso entrara directamente, ya como no había sustentación, entrara directamente al despacho para fallo, ¿ves? Y que se dictara fallo inhibitorio, fallo estimatorio o fallo desestimatorio, 3 tipos de fallos, y ya se quitaban un problema, se quitaba esa fase y eso aliviaba también mucho a la Corte en cuestiones de casación. Pero pues desafortunadamente eso quedó en el tintero y necesita reforma legal. Sí, yo creo que en ese aspecto sí se requiere reforma legal porque de qué otra manera la Corte o no tiene las facultades para decir estas las inadmitimos en bloque porque son muy malas. Eso es algo bien complejo. Y no sé qué opinan ustedes también, como sucedía antiguamente, causales de procedibilidad, es decir, por la pena, impediría que llegara todo a la Corte, ¿no es cierto? Muchos delitos, quedando una alternativa como sucedía antes con la casación discrecional, ¿no? En un momento determinado. Pero también es cierto que es que hoy llega todo, mientras sea delito, llega todo. Hasta donde, sin ánimos de limitar derechos constitucionales y garantías, pero también es cierto que muchos asuntos llegan a la Corte porque sí. Nosotros, la comunidad jurídica nuestra, nunca da el brazo a torcer y nunca permite o concluye que ha sido vencido en juicio. Y todo es apelaciones, todo es casación y hay una hiperinflación en el uso de los recursos. Y entre eso es el de casación. Y sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo he visto demandas de casación que parece que se hicieran ahí en la baranda a mano, no con errores, sino errores de ortografía y se presenta. ¿Y cómo así va a tener el mismo trato que una demanda bien hecha, con dedicación, etcétera, etcétera? Pero esto no es fácil, es un tema que no es fácil y creo que requiere intervención legislativa. No, pero incluso con algunas circunstancias que ustedes conocen, que hoy ya existe la posibilidad de la casación y la impugnación especial, y donde si hay primera condena va la impugnación y frente a la segunda condena va la casación. A una persona la condenaron en primera instancia por homicidio, la absolvieron por lesiones y en segunda instancia homicidio y lesiones, irían impugnación especial y casación. Y si no nos metemos, pues el Congreso nos hubiera puesto impugnación especial frente a los autos y las… Sí, entonces el tema, por el contrario, genera complicaciones. Creo que es difícil, pero se necesitaría una reforma legislativa. Hay quienes piensan que la decisión que se toma en segunda instancia a nivel de impugnación especial debe ser objeto de casación. Ahí está la pelea también planteada y falta ver qué diga la Corte Constitucional, porque como ellos no son los que trabajan, no son los que pueden. Y acuérdense, claro, que ya nos habían colocado que éramos juez de control de garantías en segunda instancia y eso sí pues rompe lo que es un tribunal de casación. Yo creo, y aprovechando aquí la presencia del doctor Urbano y del doctor Solórzano, para lograr una regulación más exacta de estos temas, yo creo que la sala de casación penal debería reunirse, verificar y redactar un texto de ley, hay facultad legislativa, y que sea la misma Corte que se vaya al Congreso y presente. Yo por lo menos lo dije en su momento, pero nadie me paró bolas. La doble conformidad, que en mi criterio en principio no era complicada, eran pocas normas las que podían incluirse ahí, debió haberlo presentado a la Corte hace rato, pero no se hizo. Y muchas veces a la Corte, uno no está en la Corte, pero no deja de pertenecer a la Corte, la sigue defendiendo, nos hacen goles, pero por culpa de nosotros mismos, en mi criterio, porque creo que hay que meterle la mano a la legislación y para eso constitucionalmente tienen esa facultad legislativa para presentar proyectos de ley sobre estas temáticas.